bienvenidos a esta nueva sesión formativa de Sagrada Escritura. Lo primero que tengo que decir es que valientes sois, ¿no? Con la que está cayendo de frío. O sea, muy necesitados tenéis que estar de formación. Pero bueno, seguramente hay cosas que vale la pena vencer, el frío y otras inclemencias, si lo que se recibe es bueno, ¿no? Y de quien recibimos cosas buenas, pues si es bueno, pues también vale la pena los sacrificios, ¿no? Así que bienvenidos, bienvenidas. Seguimos, yo creo que todos los que estáis aquí, no sé si todos, pero bueno, por si acaso hay alguno o alguna que es la primera vez que vienen. Estamos este curso acercándonos al Evangelio de San Lucas. En la etapa anterior hemos estado adentrándonos en San Pablo y ahora estamos metidos en el Evangelio de San Lucas, ¿vale? Acompañados por don Ricardo Lázaro, que todos conocéis perfectamente. Y bueno, pues no sé si también en esta sesión tocaba alguna formular preguntas. Sí, vamos a empezar por ahí. Porque ya nos ha ido lanzando que en algún momento íbamos a priorizar también espacios de lanzarle preguntas, y porque se pueden ir quedando algunas cuestiones en el aire. Y no hemos tenido así un espacio amplio de plantearle cosas que nos van surgiendo, ¿no? ¿Tienes pensado entonces empezar por ello? Sí, vamos a empezar por ahí. Vale, pues bienvenidos, le cedo ya la palabra a don Ricardo. Así es que, y yo os la vuelvo a ceder, como dijimos, y vamos a comenzar la sesión de hoy con las preguntas que se hubieran podido suscitar en los dos encuentros anteriores. Uno en octubre, el 17 de octubre, y el que tuvimos en el mes de noviembre. En el primero de ellos, pues simplemente fue también dado el poquito margen de tiempo que teníamos, porque fue aquella jornada, precisamente la del 17 de octubre, víspera de San Lucas, la jornada que nuestro obispo, don Enrique, dedicó en la diócesis, en la Iglesia Diocesana de Valencia, a la oración por la paz en Tierra Santa. Una oración a la que se sumaba don Enrique y la diócesis de Valencia, y que había convocado el patriarca de Jerusalén, el franciscano Pizzaballa, convocando precisamente esa oración por la paz en Tierra Santa en los momentos terribles que estaban viviendo. De modo que dio tiempo a muy poquitín, porque a muy poco espacio para enmarcar el Evangelio, porque también en nuestra parroquia, la parroquia de los Santos Juanes, se estaba realizando este rosario que había propuesto don Enrique Benavent en la diócesis de Valencia. Hicimos simplemente unos rasgos que caracterizan este tercer evangelio como un evangelio muy singular desde muchos puntos de vista, y el encuentro anterior, ya centrándonos en lo que es la redacción de este evangelista, que tiene una concepción muy distinta, ya vimos, ya por el mero hecho de que su evangelio, a diferencia de todos los demás evangelios, del de San Marcos, del de San Mateo y del de San Juan, está concebido en dos volúmenes, uno que habla sobre Jesús y el otro que habla sobre la Iglesia, los Hechos de los Apóstoles, y el tercer evangelio. Inmediatamente después de eso ya nos centramos en el evangelio, el llamado evangelio de la infancia, es decir, estos dos capítulos que tanto por un lado San Lucas como por otro San Mateo dedican en sus respectivos evangelios, en los dos primeros capítulos, capítulo 1 y 2 de San Mateo, capítulo 1 y 2 de San Lucas, en narrar los acontecimientos que anuncian el nacimiento de dos personajes importantes.
y que San Lucas pone en paralelo, casi al estilo con el que los historiadores griegos, por ejemplo Plutarco, escribe sus vidas paralelas, poniendo en paralelo pues la vida de Julio César y la de Alejandro Magno, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya hemos adelantado cómo esto le gusta mucho a San Lucas, imitar algunos modelos literarios de la antigüedad que han tomado carta de ciudadanía en la literatura y que además San Lucas los edita con rigor absoluto, tanto desde el punto de vista lingüístico, porque es un gran narrador, como desde el punto de vista histórico, porque bueno, pues sobre todo el final del siglo XX y lo que va del siglo XXI ha dado de sí lo suficiente como para mostrar que, al contrario de lo que sobre todo se pensó de él y de su obra evangélica, que se trataba especialmente de un teólogo y casi únicamente de un teólogo, por lo tanto de alguien no interesado especialmente en la historia, pues como digo, los últimos años del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI ha mostrado que nada más lejos que de la realidad, ¿no? Hasta el punto de que San Lucas está en el punto de mira de los historiadores contemporáneos, desde luego de los que pretenden reconstruir el cristianismo primitivo, convencidos de que tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles como en este que llamamos el tercer Evangelio, es decir, el Evangelio según San Lucas, nos encontramos con un alcance histórico que tal vez no podíamos imaginar, o al menos no se podía imaginar en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, en donde sobre todo se ponía de relieve este valor teológico de sus escritos. Estuvimos hablando de cómo quizás el Evangelio comenzase aquí, donde comenzaremos hoy, si las preguntas no son muchas que nos impidan empezar con el programa de hoy, es decir, en el capítulo 3. Probablemente este fue el primer comienzo del Evangelio de San Lucas, y solo el interés de las comunidades cristianas por imaginar, pensar, investigar qué es lo que sucede antes de el acontecimiento del que todos llegan a conocer a este profeta de Galilea en las riberas del río Jordán, esperando ser bautizado por el Bautista. El mismo lugar donde comienza el Evangelio más antiguo, el Evangelio según San Marcos, el mismo lugar en donde comienza el último de los Evangelios que se escribe, el Evangelio según San Juan, y probablemente el mismo lugar donde comenzaron sus Evangelios, aunque hoy no, cuando los abrimos nos encontramos con el capítulo 1 y 2 en San Mateo y con el capítulo 1 y 2 en San Lucas, pero tal vez, y eso pues tenemos todos estos 9 meses para pensar en esa posibilidad, ¿no? Yo estoy convencido de que así fue, que hubo una primera edición en la que el Evangelio de Lucas comenzaba por este capítulo 3 y que solo posteriormente, con el interés de las comunidades cristianas por el nacimiento, la infancia y la juventud de este Jesús, que solo aquí ya nos encontramos con un Jesús adulto en el capítulo 3, que bueno, pues va a tener una vida, según unos, San Marcos, San Mateo y San Lucas, breve, tal vez como máximo un año, quizás tan solo unos meses, ¿no? Sin embargo, el último de los relatos evangélicos, San Juan, pues esa vida pública de Jesús, ese ministerio público de Jesús, no habría sido tan breve como nos dicen que fueron San Marcos, San Mateo y San Lucas. San Juan piensa en la vida pública de Jesús, es decir,
desde el momento en que Jesús es bautizado en el Jordán hasta el momento en que es crucificado en el Gólgota, esto sería la vida pública, San Juan nos habla de 3 años, nos habla de 3 Pascuas, ¿vale? Bueno, veremos cómo salimos al encuentro de esa dificultad que los mismos textos evangélicos canónicos contenidos en el Nuevo Testamento nos plantean. Fueron tan solo unos meses, fue un año, como opinan los evangelios sinópticos, San Marcos, San Mateo y San Lucas, o fue mucho más tiempo, como dice San Juan. Y sería precisamente el correr de los tiempos y el empezar a preguntarse las comunidades cristianas y cuáles fueron los orígenes de este profeta de Nazaret. Ya desde su nacimiento se dieron estos prodigios que acompañaron a su predicación, estos prodigios extraordinarios que mostraron muchas de sus obras delante de sus contemporáneos. Y no solo San Mateo y San Lucas. San Mateo y San Lucas son los que quedaron dentro del Nuevo Testamento. Pero tenemos una larga colección de evangelios, hoy los llamamos los evangelios apócrifos, que intentaron esto mismo, intentaron contar la vida desde el nacimiento de Jesús, qué es lo que sucede inmediatamente después y cómo creció Jesús hasta convertirse en este profeta que en las riberas del lago de Galilea comienza este anuncio del reino de Dios que cambió por completo el horizonte esperanzador del judaísmo contemporáneo de Jesús. Y digo que San Mateo y San Lucas, pues sí, en esos 2 evangelios canónicos está recogida también en lo que llamamos el evangelio de la infancia esa etapa de la vida de Jesús, ¿no? Pero hubo muchos más escritos, algunos incluso más intrépidos, que no solo se atrevieron a imaginar y a escribir y a estudiar y a investigar sobre el nacimiento de Jesús, sino incluso el nacimiento de su madre, María, o su noviazgo con el carpintero de Nazaret. Como podéis imaginar, unos textos preciosos, al margen de que no estén en el Nuevo Testamento, pero que nos plantean y nos dan muchos detalles importantes. Entonces, el día pasado, el 21 de noviembre, estuvimos hablando en torno a esos 2 capítulos que en Lucas tienen una singularidad absoluta. Podríamos decir lo mismo de Mateo. En Mateo tiene una singularidad absoluta. ¿Por qué? Pues porque ni San Mateo ni San Lucas repiten ninguno de los acontecimientos que cuentan en estos 2 primeros capítulos. Claro, sí, el nacimiento lo cuentan los 2, coinciden ambos en que, si no, nos hubieran puesto un serio problema, en que aquel nacimiento tuvo lugar en Belén, pero ni siquiera las circunstancias de ese nacimiento coinciden. En el Evangelio según San Mateo, aparentemente la Sagrada Familia vive allí en Belén y ya están en el lugar de donde era procedente la familia del carpintero, José. En cambio, en el Evangelio de Lucas esto no es así. María, que está desposada con el carpintero de Nazaret, pero todavía no viven juntos, y por lo tanto sí que se han comenzado esos desposorios, pero no se ha finalizado el ritual matrimonial que ya permitía a los esposos vivir juntos, teniendo durante ese periodo sobre todo algo que sobrevolaba sobre las cabezas de ambos, especialmente de las mujeres, ¿no? Y era la obligación de mantener la pureza con el peligro de la propia vida, ¿no? Incluso. Y bueno, pues el Evangelio según San Lucas nos cuenta que aquella familia que vive en Nazaret, entonces, recibe el mandato imperial a través del gobernador Quirino de que todos tienen que ir a censarse a su lugar de origen, y San Lucas cuenta ese viaje desde Nazaret
hasta Belén. Y cuando llegan a Belén se produce el momento del parto, ¿no? Pero quiero decir que evidentemente ambos cuentan el mismo acontecimiento, pero lo cuentan no solo de maneras distintas, sino que están en lugares distintos y se producen acontecimientos diferentes también. Y el resto, con el resto de acontecimientos que cuenta San Lucas por un lado, San Mateo por otro, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Quien recibe la anunciación en el Evangelio según San Mateo es José, el carpintero de Nazaret, a través de un sueño, ¿vale? Porque él, pues, inexplicablemente se encuentra con que su novia está esperando un niño que él sabe que no es suyo. Y no solo tiene el derecho de pedir explicaciones, sino que como judío piadoso tiene el deber de denunciar este hecho. Por eso el evangelista San Mateo se hace eco de esa cuestión. Y José, como era bueno y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Y es a continuación cuando, en un sueño, José recibe estas palabras a través de un ángel que le dice: no temas en tomar contigo a María, la mujer que está desposada contigo, porque el fruto de su seno es obra del Espíritu Santo. Pero coinciden los dos evangelistas también, sin contarlo del mismo modo, que los dos estaban desposados, María y José, que no vivían juntos y que María espera un niño por intervención divina. En esto coinciden los dos. Inmediatamente después se da el nacimiento. En San Mateo lo cuenta sin más, el nacimiento de Jesús. San Lucas, como ya he dicho, todo es doble. El anuncio del nacimiento de el hijo de Zacarías y de Isabel, Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús. El nacimiento del Bautista, el nacimiento de Jesús. San Lucas cuenta quiénes vienen a adorar a Jesús después de su nacimiento. En su relato son unos pastores que estaban cuidando sus rebaños al raso. En el relato de San Mateo no se habla de ningún pastor. Se habla de unos, sin decir el número, sabios de Oriente, que vienen a adorar al niño siguiendo una estrella, que se encuentran con el rey Herodes, que está también él interesado y les trata de convencer para que a su regreso vuelvan por el palacio para indicarle dónde ha nacido este rey de Israel, porque también él quisiera ir a adorarle, ¿no? Y los magos, avisados también por intervención divina, tomaron otro lugar, regresaron a su lugar de origen. Enfurecido el rey Herodes, del que sí, evidentemente lo va a nombrar el evangelista Lucas, porque le interesa centrar el relato de manera histórica, pero no va a decir nada de la historia de los sabios de Oriente, ni va a decir nada de lo que ocurrirá después cuando el rey Herodes vea que aquellos sabios de Oriente le han burlado y no han regresado al palacio, y él ordena pues que sean asesinados los niños menores de 2 años, ¿no? Algo que cuenta solo San Mateo y de lo que no dice ni una sola palabra San Lucas. Según el relato de San Mateo, José, María y el niño recién nacido tienen que huir a Egipto para salvar la vida de esta persecución. No podemos entrar ahí, pero claro, ese relato que tiene tanto que ver con el gran líder espiritual del judaísmo, Moisés, ¿no? Que también él salvó su vida milagrosamente de la orden de matar a unos niños menores de 2 años, ¿no? Porque las mujeres hebreas se reproducían con una facilidad pasmosa y hacía peligrar esa pirámide de población que siguiera manteniendo a los israelitas esclavos de los egipcios, ¿no? Y del mismo modo que Moisés salvó la vida milagrosamente, pues también Jesús lo hace de esa matanza a los inocentes. Como digo, no podemos entrar ahí, ¿no? Pero después San Mateo cuenta el regreso de Egipto, de esta Sagrada Familia, y inmediatamente después ya su marcha a Nazaret.
y ya no se habla nada más hasta que en el capítulo 3 se cuenta el bautismo de Jesús, ¿vale? ¿Dónde se quedó el relato de San Lucas después de la adoración de los pastores? Pues que los pastores van a adorar al niño que nace y bueno, pues inmediatamente el evangelista entre medias ha introducido algunos datos importantes, como es, por ejemplo, el hecho de que María, después, que es quien en el Evangelio de Lucas y no José, como lo es en el de San Mateo, recibe la anunciación, inmediatamente después de pronunciar aquellas palabras, hágase en mí según tu palabra, a pesar de todas las objeciones que se plantean en su mente y que ella verbaliza ante la presencia de este mensajero de Dios, que es lo que significa la palabra ángelos, ángel en griego, y inmediatamente después nos encontramos con una visita. María se pone en pie, camino de la montaña, en una localidad de la montaña de Judá, de la que Lucas no nos da información. Será con el tiempo, mucho tiempo después, San Jerónimo, quienes empiezan a pensar a dónde lugar, a qué población de esta montaña de Judea se habría dirigido María, pensando en esta localidad que todavía hoy los peregrinos visitamos, Ain Karem, la fuente de las viñas, en donde hay dos grandes santuarios, uno donde se conmemora precisamente el nacimiento del Bautista y otro en donde se conmemora el encuentro que tuvo lugar entre estas dos madres, una anciana y estéril y sin embargo esperando un niño, y una joven y virgen y sin embargo esperando un niño, ¿no? Como esa magnífica escultura que hay en el santuario de Ain Karem en bronce, precisamente con una mujer anciana embarazada y una mujer joven embarazada, de un escultor contemporáneo magnífico belga que fue capaz de plasmar con esos dos trozos de bronce algo tan profundo como lo que cuenta el evangelista San Lucas y que explicita al final de ese evangelio de la infancia, porque para Dios nada hay imposible. Inmediatamente después, Zacarías, que había quedado mudo porque no había creído las palabras del ángel, precisamente aquellas que le prometían un hijo, y él no cree porque tanto él como su esposa son ancianos y estériles. ¿Cómo va a ser posible que su mujer esperase un niño? Y se queda mudo, ¿no? Al contrario, estuvimos viendo el día pasado que María no solo no se queda muda, sino que concibe en su seno la palabra, ¿no? El nacimiento, la adoración, entonces ya que ya hemos contado. Y el Evangelio de San Lucas cuenta además otro episodio importante después de todo esto y después del regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Cuenta, y es el único que lo hace también de los dos, como a la edad de 12 años, es decir, cuando Jesús va a convertirse en mayor de edad, sus padres viajan, que viajaban todos los años, por eso sabemos lo que dura la vida pública de Jesús, no porque los evangelistas, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas nos dice la vida pública de Jesús duró 1 año, o Juan, no, duró 3 años, sino que lo que nos dicen es que durante su vida pública Jesús subió una vez en San Marcos, San Mateo y San Lucas a Jerusalén para celebrar la Pascua, una fiesta anual. Si durante ese tiempo, es decir, desde su bautismo hasta su crucifixión en el Gólgota, subió esa única vez en la que lo detuvieron, lo juzgaron, lo condenaron a muerte, lo ejecutaron y lo sepultaron, ¿no? En cambio, en el Evangelio de San Juan, como os decía, él nos dice que durante ese lapso de tiempo, desde su bautismo hasta su crucifixión, Jesús subió 3 veces con sus discípulos a Jerusalén, y nos interesa el motivo, porque sube más veces, pero explícitamente dice que subió 3 veces para celebrar la Pascua. Por lo tanto, pasó 1 año, y pasó otro año, y pasó otro año, y tal vez algunos meses antes de la última celebración. Y digo que el último episodio que cuenta San Lucas es como a la edad de 12 años,
hay una celebración de Pascua en la que José, el carpintero de Nazaret, y María llevan consigo a Jesús, y ya todos sabemos aquel final, también hablamos de él. ¿Cómo pudieron dejarse olvidado? Bueno, pues porque viajaban en caravana y unos iban por un lado, los varones, otros por otro, las mujeres, y tal vez José pensara que Jesús iba con María y María pensara que Jesús fuera con José. En cualquier caso, aquí termina el Evangelio de la Infancia según San Lucas, y comenzaría este texto en el que va a hablar de Juan el Bautista, va a presentar su figura, va a presentar el tiempo en el que actúa, va a presentar su predicación, va a presentar su actuación y va a presentar además su encarcelamiento. A diferencia también no solo de lo que ya hace San Mateo, sino de lo que hace también San Marcos, el Evangelio del que tuvieron como modelo tanto Mateo como Lucas para escribir el suyo. San Marcos escribirá el capítulo 1 y el 2, 3, 4, 5, 6, en un evangelio que solamente tiene 16 capítulos. Pues San Marcos contará esta ejecución, esta prisión y ejecución del Bautista tan solo en el capítulo 6. San Lucas lo hace inmediatamente ahora, ¿no? Para preparar este bautismo de Jesús, que será la siguiente escena que veremos, una genealogía de Jesús, algo que en el Evangelio de San Mateo tenemos en el capítulo 1, versículos del 1 al 17, es el comienzo absoluto del Evangelio de San Mateo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y en San Lucas tenemos aquí en el capítulo 3 unas genealogías que nos plantean problemas al compararlas y al cotejar los nombres de los que propone San Mateo como antepasados de Jesús y de los que propone San Lucas. El relato de las tentaciones, que también en San Lucas, como podemos imaginar, va a cobrar un protagonismo absolutamente importante, que lo tenemos aquí también, e inmediatamente después, ya no sé si llegaremos allí, esta sinagoga en Nazaret, en un día de sábado, en esos versículos del 16 al 30 del capítulo 4, en donde Jesús, siguiendo la costumbre, se levanta para hacer la lectura, le entregan el rollo del profeta Isaías y pronuncia aquellas palabras: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, para devolver la vista a los ciegos, para proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el volumen, lo devolvió al maestresala y con todos los ojos fijos en él les dijo: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy en mí. Bueno, pues todo esto trataremos de verlo en la segunda parte, después de, ahora sí, después de haber recordado lo que vimos en la última sesión. Dejaros la palabra por si surgieron preguntas, y para que no se vuelvan a quedar en el tintero, pues dijimos que vamos a empezar con las preguntas y solo si nos da tiempo haremos todo lo demás, ¿vale? Así es que tienen ustedes la palabra. He preguntado a Sergio si habíamos recibido por escrito, pero me ha dicho que no habíamos recibido preguntas, así es que tienen ustedes la responsabilidad de formularlas esta noche aquí. Sí, porque no siempre me hace preguntas muy difíciles. Claro. Voy a poner al profesor. Venga, pues. Sí. Quería hacer una consulta. Marcos es el primer evangelio, es el más antiguo, del cual es fuente de Mateo y Lucas. Eso es. Mateo y Lucas se leyeron entre ellos. Lo que por ahora sabemos es que no. Que no se leyeron. Y sin embargo, no solo coinciden en lo que toman de Marcos, sino que coinciden en otros 233 versículos. 233 versículos. Que no están en Marcos. Y que coinciden de tal modo que no puede ser una historia
que han escuchado. Es decir, la semejanza de esos 233 versículos es tal que solo puede ser porque, del mismo modo que leyeron Marcos, leyeron otro evangelio. A ese evangelio le llamamos el documento Q. Ahora, en la teología contemporánea, los santos padres hablaban de él con el nombre del evangelio de los dichos del Señor. Un evangelio que solamente recogería palabras y que, según esta, que no digo que es absolutamente la única, porque, bueno, no muy lejos, ¿no? Tenemos la Escuela Bíblica de Madrid que pues pone en discusión todo esto, pone en discusión la antigüedad de Marcos, pone en discusión la fuente Q, habla de un Mateo arameo, bueno, algo que se hablaba en el siglo XIX y a principios del siglo XX, y que prácticamente a principios del siglo XX toda aquella cuestión quedó zanjada con lo que usted acaba de plantear. Marcos es el evangelio más antiguo, Mateo y Lucas no se conocieron ni se leyeron el uno al otro, y sin embargo la comparación de sus evangelios refleja que ambos se copiaron o al menos se inspiraron y lo leyeron, y veremos el próximo día, en enero, desde el capítulo 4 versículo 14 hasta el capítulo 9 versículo 50, en donde Lucas concentra todo lo que leyó en Marcos y todo lo que leyó también en ese documento que llamamos el Evangelio de los Dichos del Señor. San Lucas lo concentra todo ahí, ¿vale? De manera que habrían tenido los dos evangelios a la vista. ¿Y ese documento Q existe? Ese documento Q existe físicamente en una reconstrucción hipotética que, bueno, pues se tiene la convicción de que en un 98% de probabilidades se ha reconstruido esos 233 versículos que tienen en común, que es lo único que podemos reconstruir. Es decir, sobre la base de lo que los dos coinciden y no está en Marcos, se hace la hipótesis de que leyeron otro evangelio, pero no copiaron entero Marcos. ¿Copiaron entero este documento Q? Tampoco lo sabemos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, hay una reconstrucción de este evangelio que ha sido publicado en castellano con el rimbombante subtítulo por el profesor Santiago Guijarro de la Universidad Pontificia de Salamanca, que reconstruyó el documento Q y subtitula el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, es decir, un evangelio más antiguo aún que Marcos, ¿vale? Algo que podemos incluso deducir de lo que han copiado Mateo y Lucas. ¿Por qué? Pues porque escriben muy bien, sobre todo Lucas, que es impresionante, ¿no? Y de repente tiene 233 versículos que uno se vuelve loco diciendo, ¿pero cómo? ¿Qué está pasando aquí, no? Claro, cuando uno ve además que esto está también en Mateo, dices, bueno, esto no es una casualidad. ¿Por qué quisieron conservar también esto sin corregir, por ejemplo, el texto? Y reescribiéndolo bien al incorporarlo a su evangelio, ¿no? Bueno, pues esto es una hipótesis de trabajo que, como digo, está publicada. Prácticamente, pues la inmensa mayoría, hablamos de un porcentaje altísimo, ¿no? Aunque hay disidentes, ¿no? Si podemos utilizar esto, detractores que afirman, pues eso, la no existencia de la fuente Q, y que Marcos no es el evangelio más antiguo, y que tenía razón San Agustín cuando en el siglo IV, y este fue el San Benito que el pobre San Marcos tuvo que sufrir en la parroquia de origen de Don Aquilino, en Chiribella, que vamos a hacer un curso sobre San Marcos. Pues San Agustín dijo en el siglo IV que San Marcos había en realidad resumido el Evangelio según San Mateo.
Bueno, pues prácticamente durante 15 siglos nadie puso en duda las palabras de San Agustín, desde el siglo IV hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX se dio la vuelta a esto. No solo San Mateo no ha sido resumido por San Marcos, sino que por el contrario, San Marcos escribió antes que San Mateo. Podemos imaginar la bomba que esto supuso en el siglo XIX, haciendo que ese evangelio, el de San Marcos, que había pasado desapercibido, prácticamente no hay comentarios suyos ni de los santos padres durante todas esas siglos primeros, ¿no? Todos se centran o en San Mateo, o en San Lucas, o en San Juan, el más espiritual. Entonces, San Marcos, el pobre, pues hasta el siglo XIX, y en el siglo XIX se convierte en el gran objeto de deseo de todos los estudiosos, ¿no? Y a partir de aquella fecha no ha dejado de estar en el candelero. Pero ya digo, no todos están de acuerdo con esto. Gracias. Y no era contemporáneo. Bueno, pues comento yo. ¿Alguien más? ¿Y cómo se sabe eso? Por favor. Yo iba a preguntarte algo, pero creo que acabas casi de responder a lo que quería preguntarte. Y era por qué, si San Marcos iba antes, ¿no? Que había sido cogido como referencia por Lucas y Mateo, ¿por qué el primero de los evangelios era Mateo? Pero quizá con lo que acabas de decir va por ahí. Pues precisamente lo que acabo de decir, por eso va por ahí. Es decir, desde el principio se puso, siguiendo prácticamente la afirmación rotunda de San Agustín, el primero y el más antiguo de todos los evangelios es San Mateo. Razón por la cual, cuando abrimos el Nuevo Testamento, es el primer texto que nos encontramos, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el siglo XIX se casi asegura lo contrario? No es San Mateo el primer evangelio, ni siquiera tiene un texto más antiguo en arameo del que habría traducido al griego, sino que el texto más antiguo era el de San Marcos, ¿no? Que figura en segundo lugar. Bueno, ya no podemos imaginar, hay cosas que ya hace que no se cambie el orden, qué sé yo, cuando se constata que Jesús no ha nacido en el año 1, pues los historiadores no cambiaron la historia y pusieron el año 1 tampoco porque no sabían exactamente dónde ponerlo. Sabían que el 1 no fue cuando nace Jesús, ni en el 1, ni en el 1 antes de Cristo, ni en el 2 antes de Cristo, ni en el 3 antes de Cristo, y que solo ha podido nacer el 4 antes de Cristo. Solo ha podido nacer. Claro, es paradójico decir, Jesucristo nació en el año 4 antes de Jesucristo. Pero claro, si lo que pasa es que en ese momento el calendario no es antes y después de Cristo, sino que son los años de la fundación de Roma, y que cuando el cristianismo en el siglo IV se convierte en la religión oficial del Imperio Romano y se pide que se cambie el calendario, hay un error de cálculo en que aquello que hacía posible el nacimiento de Jesús, que es la vida del rey Herodes el Grande, el rey Herodes el Grande, se nos queda en el año 4 antes de Cristo. De manera que no pudo nacer ni en el 3, ni en el 2, ni en el 1 antes de Cristo, ni en el 1, menos aún, ¿no? Y pudo nacer en el 4, en el 5, probablemente naciera en el 6 antes de Cristo, o tal vez todavía un año más para allá, en el 7, pero ya no más, ni el 8, ni entre el 7 y el 4. Claro, si no sabemos el año, imaginémonos si sabemos el mes, imaginémonos si sabemos el día que celebraremos dentro de casi una semana, el 25 de diciembre, en el que el Imperio Romano celebraba una fiesta dedicada al nacimiento del sol, una fiesta que ya el imperio celebraba y que se encontró con la posibilidad de no tener que instituir nada de nuevo, sino reconvertir esa fiesta pagana al nacimiento del sol en el día en que nace Jesús. ¿Y qué pasó? Pues la historia no se cambió. Y a San Marcos no se le arrancó y se le puso en el primero, porque, bueno, y yo creo que también con razón, porque tenemos que ser muy cautos en todas estas cosas, ¿no? Por eso hemos dicho que por ahora lo que sabemos de los evangelios es esto, ¿no?
pero pues no sabemos lo que sabremos más adelante, no sé. Yo sé que lo que estudié, la primera vez que estudié teología, me sirve bien poco. Quiero decir que cambiaron tantas cosas con el tiempo, lo cual está muy bien, ¿no? Porque siempre sabes que no puedes dejar de estudiar, porque si no te mueres, ¿no? Pero sí, si la pregunta era esta, pues probablemente esa es la razón de que el primer evangelio figure el de San Mateo. ¿Y cómo interpretar, por ejemplo, el pasaje de la Anunciación, ¿no? Donde no hay testigos, ¿no? Tal y como está narrado, ¿no? Solamente María y el ángel? Se supone claro. Que lo contaría María a alguien. ¿Cómo se investiga eso, no? Pues esas mismas conjeturas y hipótesis que estás lanzando tú son las que se han propuesto, claro. ¿De qué otra manera vamos a explicar esto, no? ¿Quién, sino María, habría podido contar aquello, no? Entonces, cuando se habla de esto, se habla como fuente directa del evangelista María, ¿no? Se trata, en cualquier caso, de una cuestión muy compleja esta, ¿no? De hecho, bueno, pues aquí también hay muchísimas hipótesis que afirman que tanto el Evangelio de San Mateo como el Evangelio de San Lucas, al contar todos estos datos de los que se preguntan qué tipo de información histórica, documental, podían tener, ¿no? Y escrita, ¿no? Que desde luego no ha salido a la luz. Entonces, pues también se proponen explicaciones de que estos dos capítulos, tanto el de San Mateo, especialmente el de San Mateo, que tiene un corte más judío y un estilo también en el género literario más judío, pues que fuera una especie de, los judíos hablan de midrash, midrashim, es decir, una especie de homilía, de historia narrada, ¿vale? Casi de corte, pues eso, homilético, ¿no? Casi del corte de las palabras que pronuncia un sacerdote después de leer un texto bíblico, tratando de explicar los orígenes de Jesús, ¿no? De modo que, ¿cuáles son las fuentes de estos relatos y en concreto cuál es la fuente que tuvo San Lucas para poner por escrito, o que tuvo San Mateo para poner por escrito el sueño que tiene José? ¿Qué fue? Pues la pregunta es la misma, ¿no? Y la hipótesis también la misma, ¿no? Mateo tuvo esa fuente de información, además centrada sobre todo en un varón judío, porque es un evangelio, el de San Mateo, que tiene un corte especialmente, en ese sentido, muy judío, ¿no? Pero, ¿qué podemos afirmar con rotundidad y con documentación escrita que podemos decir, no, se basó en esto? Pues no, por ahora no ha salido a la luz, el documento en el que San Lucas hubiera podido inspirarse para escribir esto, o San Mateo para escribir esa otra inspiración. Y entonces, pues se ha hablado, sí, de esa intervención, de que es posible, pues evidentemente, ¿cómo no va a ser posible, ¿no? Que María hubiera hablado con Lucas y que José, el carpintero de Nazaret, hubiera hablado con Mateo. Además, hay muchas otras razones importantes que tienen que ver con la historia, ¿no? Uno de los lugares a los que parece ser que San Lucas dedica su obra es a la ciudad de Éfeso, a la comunidad cristiana de la ciudad de Éfeso, donde sabéis que hay una tradición poderosa, fuerte, ¿no? Bueno, nosotros también recorrimos esa ruta paulina y fuimos a Éfeso y celebramos la Eucaristía en la casa de la Virgen, ¿no? Esa casa que, según la tradición, pues siguiendo las palabras del cuarto Evangelio, en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 25, donde están las mujeres al pie de la cruz, y el crucificado pronuncia esas palabras dirigiéndose a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice el evangelista, dirigiéndose al discípulo al que él más quería, le dice: ahí tienes a tu madre, ¿no?
y hay una anotación. Esto es uno de los datos magníficos del cuarto evangelio, ¿no? Un evangelio lleno de anotaciones de ese tipo, ¿no? Y dice, y desde aquel día el discípulo la tomó a su cuidado, ¿no? Y bueno, pues hay una firme tradición que choca de frente, ¿no? Un choque de trenes con la tradición jerosolimitana, en donde María habría muerto al pie del Monte de los Olivos, en donde hay un santuario que regenta la Iglesia Ortodoxa griega, dedicado precisamente a esta tumba de María, ¿no? Y en el Monte Sión, otro santuario regentado por los padres benedictinos, que lo denominan la Dormición, ¿no? La Basílica de la Dormición de la Virgen, con toda esta tradición también que habla de el sueño de María, que fue elevada en cuerpo y alma a los cielos, ¿no? Entonces, la ciudad de Éfeso pero no dejan de ser conjeturas y no demasiado fuertes desde un punto de vista documental escrito, ¿no? Y tan solo pues la posibilidad de que fuera María. Pero como digo, hay muchas otras voces que nos hablan incluso de un género literario de tipo midráshico, ¿no? Que fuera más una historia, sí, basada en la realidad, pero en la que lo importante no son los datos históricos que se cuentan, sino los datos teológicos que giran alrededor del nacimiento de Jesús. Sí, no es extraño que, perdón, un poco en referencia, ¿no? Si María, al irse Jesús, se convirtió en un referente para los apóstoles, ¿no? Es un punto de referencia, hoy diríamos una líder, ¿no? Pero o sea, el referente se convirtió ella, pues no es de extrañar, no es descabellado que en una de esas conversaciones que ellos le preguntaran, o sea, tener curiosidad por cómo fueron los inicios, me parece bastante... Claro, y son los argumentos que se esgrimen, este mismo que acabas de lanzar, ¿no? El hecho de que evidentemente María, ya inmediatamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, están los discípulos reunidos alrededor en el cenáculo, ¿no? Esperando que se cumpliera, dice San Lucas, la promesa del Señor, y reunidos allí para celebrar la fiesta de Pentecostés, del Pentecostés judío, no del nuestro, ¿no? Que después tomaría otros tintes. Entonces sí, se continúa también por este camino que propones, Aquilino, de, bueno, no sería nada extraño esta posibilidad, ¿no? Pero claro, yo me refería a que, a pesar de que eso está ahí, claro, la pregunta que estaba muy bien formulada, pues no se puede responder de manera irrebatible, decir, no, se basó en esto, ¿no? Este es el documento, ¿no? Sino, pues en estas posibilidades, ¿no? Que se han propuesto, ¿no? Que Belén significa, creo que Belén es la casa del pan, ¿no? La casa del pan. Es curioso, me llama la atención, porque nació ahí quien es al final pan de vida, ¿no? Es curioso, me llama la atención, no sé si se ha planteado esa reflexión alguna vez. Bueno, yo no sé por qué no se le ocurrió a San Juan, que no habla de Belén, y sí que habla del pan de vida en el capítulo 6, ¿no? Que es el único de los 4 que recoge ese texto del discurso del pan de vida, que es magnífico, y que recoge el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, pero San Juan no dice ni una sola palabra de Bet Casa Lejem, del pan. Pero es también muy atractivo lo que propone Sergio. Y bueno, pues sí, y tenemos muchas derivaciones, tanto lingüísticas como históricas, que son muy atractivas en ese sentido, ¿no? Y sería más o menos ese un sentido, los que hablan de este sentido midráshico, ¿no? De los evangelios de la infancia,
un querer mostrar pues esto, que a quien le iban a hacer una casa es él quien le construye una casa a David, ¿no? Al rey David, y esa casa es ni más ni menos que la casa del pan, ¿no? Un pan que se parte y se reparte. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, Adela. Es una pregunta que me han hecho a mí en catequesis de jóvenes, que no he sabido responder como me hubiera gustado, porque no tengo datos, y decirles, no, esto es así porque lo dice la Biblia, los Evangelios, y ahí me preguntaron que desde los 12 años de Jesús, que nos dicen que lo perdieron, que estaba en el templo con los sabios del templo allí, hasta su vida pública, ya no volvemos a saber nada. Ellos me dicen si Jesús no tiene historia, y como son muy, ya sabes que los jóvenes van a ver si te cazan, pues ellos dicen que sí, cómo eligió a sus discípulos, porque si está Juan, que era su amigo, que Juan no hayan contado nunca nada de cómo vivió Jesús, y ellos dicen que cómo los eligió, porque claro, ninguno es como un tabú, es una etapa que se ha pasado. ¿Hay algo que pueda decir? Bueno, lo que sabemos, y digo, pero lo que sabemos... Ya si le buscan, dices que los discípulos los eligió él entre sus amigos, y luego en la vida pública de Jesús se nombra varias veces amigos, a Lázaro, a sus amigos. Sí, pero digo que lo que sabemos ateniéndonos simplemente a los textos canónicos, porque claro, ya digo, hay que tener presente que los textos canónicos, es decir, los 27 escritos del Nuevo Testamento, forman parte de un canon literario mucho más amplio, que no está en la Biblia, ¿vale? Y que aunque no esté en la Biblia, su conocimiento es muy importante, ¿vale? Muy importante. El conocimiento de los relatos apócrifos de la infancia, el conocimiento que todos ellos tratan de... Porque esta curiosidad de tus jóvenes de catequesis la tuvo la comunidad cristiana desde siempre, ¿no? ¿Qué pasó después de lo que cuentan Mateo y Lucas? Que Lucas llega hasta los 12 años, San Mateo acaba mucho antes, ¿vale? Acaba mucho antes, pero San Lucas a los 12 años. ¿Qué pasó entre los 12 y los cuantos? Dicen, sí. Si alguna relación tendrían, algo tendrían, porque él eligió. Sí, pero por eso digo que la pregunta estaba planteada desde el principio y claro, pues por un lado toda esa laguna que hay desde los 12 años de Jesús, el último dato que nos proporciona Lucas, a un varón adulto que va a ser bautizado y tiene, pues, bueno, depende de cuándo ha nacido, ¿no? Si el 7, el 6, el 5, el 4 antes de Cristo. Sabemos que muere en el año 30, pero desde luego lo que no tiene son 33 cuando muere, ¿no? Lo tenemos siempre como 33, como mínimo 34 o 35 o 36 o 37, alrededor de 40. Entonces ese lapso de tiempo, ¿no? Ese lapso de tiempo, ¿cómo rellenar? Pero digo, al margen de esta conjetura, ¿no? Y todos esos planteamientos que podamos hacernos, ¿qué nos dicen los textos? Pues los textos nos dicen que la elección de sus discípulos es no en ese periodo de tiempo. La elección de sus discípulos es cuando Jesús comienza a predicar. Y es algo que es hasta cierto punto además muy comprensible. Es decir, ¿cuándo los discípulos se acercan a Jesús? Pues se acercan cuando le escuchan. Y se acercan cuando le ven hacer acciones que consideran extraordinarias y que no todos los que había por allí, ni siquiera todos los rabinos hacían, a pesar de que también conocemos por literatura que había muchos profetas que hacían acciones extraordinarias. Bueno, tenemos historias, Apolonio de Tiana, tenemos historias que son recogidas en donde se habla de esto, con otra salvedad además.
a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro rabino de la época, no son los discípulos quienes eligen a Jesús. Exacto. O, por ejemplo, del mismo modo que sucedió con Pablo de Tarso, como ya vimos el curso pasado con los coloquios nocturnos con San Pablo pudo elegir a su maestro. Y este era el uso típico y normal. Alguien elegía con quién quería estudiar. Y San Pablo decidió estudiar a los pies de Gamaliel en Jerusalén. Pero este no es el caso de ninguno de los discípulos, ni de ninguna de ellas. Que todos, y esto fue uno de los datos que los evangelistas resaltan como extraño, o si no extraño, como atípico y a contracorriente, por el hecho de que ninguno de los 12, ni ninguna de las mujeres que sigue a Jesús, han decidido ellas seguirles, sino que Él las elige, y los elige. Entonces, ¿cómo elige a sus discípulos? Pues los elige en ese periodo de tiempo del que sí conocemos, ¿vale? De hecho, los evangelistas cuentan estos relatos, ¿no? San Juan, en el capítulo 1, precisamente, al contar el momento en el que está Juan el Bautista con sus discípulos, probablemente los hijos del Zebedeo estaban entre sus discípulos, Santiago y el hermano de Santiago, Juan, probablemente el autor del cuarto evangelio, y su maestro, Juan el Bautista, señalándole a Jesús, les dijo: mirad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El bautismo, tal, Jesús se marcha, Jesús se da cuenta de que los discípulos le siguen, estos que habían abandonado a Juan el Bautista para seguir a Jesús, ¿no? De hecho, ellos lo dicen, que desde aquel día se fueron tras las huellas de Jesús, ¿no? Y que Jesús se volvió y les preguntó: ¿qué queréis? Y ellos le respondieron: Maestro, ¿dónde vives? Y de nuevo el apuntador de Juan, ¿no? Serían como las 4 de la tarde. Es decir, algo que no pudo olvidar, ¿no? O la vocación de Mateo, ¿no? Estaba sentado al mostrador de los impuestos y pasó Jesús por allí y le dijo: ven y sígueme. Y él se levantó y le siguió, ¿no? San Lucas añade ahí una notita característica suya. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y es el único que lo dice de todos ellos, ¿no? Bueno, quiero decir que estos relatos de la elección de Jesús de los discípulos están no en este periodo oculto, podríamos llamar, sino en el periodo en el que él ha comenzado a predicar. Y probablemente por esa razón los elige. Sí. Por ahí ya lo dijo en otra clase, pero no sé, porque es la primera mía. ¿Qué destacaría usted de la personalidad de San Lucas que pudiera haber influido directo en la forma de que relató el Evangelio? O sea, ¿cuáles son los rasgos relevantes de su personalidad que usted lo ve incidencia directa en cómo escribe el Evangelio? Esta es complicadísima, ¿eh? Y te podría responder diciendo que lo vamos a ver, ¿no? Pero no quiero no responder. Pero la verdadera respuesta es que lo vamos a ir viendo. Okay. Quiero decir que no vamos a poder decirlo del todo, ¿no? Pero a mí me parece que influyeron muchas cosas, ¿vale? En primer lugar, influyó la comunidad a la que San Lucas escribe su evangelio, ¿no? Y los hechos de los apóstoles. Y San Lucas tiene, bueno, a mi juicio, unos rasgos que hacen de él una persona que quiere poner de relieve, sobre todo, los datos, los rasgos que más muestran a un Jesús inesperado. Por nadie, inesperado por nadie. Quiero decir que los judíos tenían una concepción de cómo tenía que ser el Mesías, una concepción que no era unívoca, no era única, ¿no? Sino que los diferentes grupos, fariseos, saduceos, esenios, celotas, samaritanos, herodianos, nazarenos, tienen
sobre cómo tiene que ser los rasgos que configuran este ungido de Dios que tiene que venir, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que San Lucas tiene, en primer lugar, una casi obsesión por subrayar estos aspectos de la vida de Jesús, ¿no? ¿Por qué razón? Porque su comunidad era una comunidad compuesta sobre todo de gente muy pobre, de gente muy marginal y marginada, de todos esos grupos despreciados de aquella sociedad, o lo contrario. Que esto ha empezado a plantearse, ¿no? Porque desde siempre hemos ido por ese camino. No, es que San Lucas se dirige a una comunidad en donde la pobreza está muy presente, los pobres son el centro de los cuidados de la comunidad, pero ha empezado a plantearse también lo contrario, es decir, ha empezado a plantearse el que quizás se tratara de una comunidad de ricos que había olvidado a los pobres, y a la que él quiere recordar que esta no fue la praxis de Jesús, ¿no? Y lo hace con unos ejemplos muy, muy plásticos. De hecho, ese tema, por ejemplo, fue el tema al que yo me he dedicado, ¿no? Los pobres en el tercer evangelio, ¿no? En la obra de San Lucas. Pero esto ahora ya no se aborda de esa manera, sino que se aborda desde ese binomio pobreza-riqueza y ricos y pobres en la obra de San Lucas. Pero yo en cualquier caso creo que San Lucas, fuera como fuese su comunidad, compuesta sobre todo de pobres o compuesta sobre todo de ricos, fuera como fuese su comunidad, lo que sí que creo es que él tiene un claro proyecto de mostrar cómo Jesús se acercó a ellos, ¿no? Se acercó a los pobres, se acercó a los marginados, a los lisiados, que además estaban alejados de Dios por la ley, estaban alejados de Dios porque se les impedía, no podían acceder al templo de Jerusalén, ni siquiera muchos de ellos podían acceder a la ciudad, ¿no? Sabemos que los leprosos no solo en la Edad Media estaban fuera de las murallas de una ciudad, también en la antigüedad lo estaban, ¿no? Y sin embargo, este evangelio, el de San Lucas, nos muestra que todos ese tipo de personas, todos los lisiados y tullidos, ciegos, cojos, sordos, mancos, mudos, leprosos, estos estaban totalmente, imposibilitados de tener una relación religiosa, ya fuera en la sinagoga como en el templo. Y no solo eso, sino que nadie sagrado podía acercárseles a ellos. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano que cuenta San Lucas, en el capítulo 10, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿no? Y cuenta, no es una casualidad, como el primero, un sacerdote, y el segundo, un levita, otro sacerdote, que tenía, es verdad, otros registros dentro del templo, y ni lo miran. Es más, San Lucas, que en esto es muy fino, ¿vale? Escribiendo, dicen que lo miraron de reojo y que volvieron enseguida la cabeza y que dieron un rodeo y que pasaron de largo. Hace toda esta sucesión, ¿no? Lo miró de reojo, giró la cabeza, dio un rodeo, pasó de largo. Y el segundo lo mismo, lo miró de reojo, dio un rodeo, giró la cabeza, pasó de largo. Y el tercero utiliza el verbo que se le revolvieron las entrañas, ¿no? Splagnisthei en griego, ¿no? Y se le hizo un nudo en la garganta y tuvo que arrodillarse ante él y mirarlo y curarle las heridas y subirlo en su caballo y llevarlo a una posada y estarse con él toda la noche y darle dinero al posadero. Porque si leemos la parábola, esa parábola la cuenta Jesús cuando le ha preguntado un joven: maestro, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿qué lees en la ley? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Contestándole,
con el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, y con el libro del Levítico, capítulo 19, ¿no? En donde también se habla de el amor al prójimo. Y nos dice, aquí también anota que son muy finas también las anotaciones de San Lucas. Y aquel joven, queriendo justificarse, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le cuenta esa historia, ¿no? Un hombre bajaba, no le dice quién es el prójimo, pero pone como ejemplo de prójimo a un enemigo, un samaritano, a un pecador, un samaritano, y a un extranjero, un samaritano. Es decir, mostrando que este problema que todavía los humanos tenemos de acoger a los inmigrantes, de acoger a los extranjeros, de despreciar a los que pensamos que no tienen derecho a acercarse a Dios porque son pecadores, y que los consideramos por esas dos mismas razones enemigos, pues ya Jesús lo señala. Y San Lucas, claro, es que hay un capítulo que dedicaremos a las parábolas de San Lucas, mucho más adelante, ¿no? San Lucas tiene 18 parábolas, 18, que no tiene ni San Marcos ni San Mateo. San Juan no tiene ninguna, ¿no? Y todas ellas giran alrededor de esto. Los marginados, Entonces, yo creo que, yendo un poco a tu pregunta, ¿no? San Lucas tiene esta sensibilidad especial que le hace escribir de un modo especial y que él quiere contar a su Jesús. ¿Y dónde lo hace? No en la sección que emprenderemos después, que he dicho que comienza aquí, capítulo 4, versículo 14, y termina en el capítulo 9, versículo 50. Porque en el capítulo 9, versículo 51, leemos en San Lucas: y girando su cabeza hasta la ciudad santa, y endureciendo su rostro, tomó la firme resolución de subir a Jerusalén. Y aquí comienza un Jesús inédito, del que no sabemos nada en el relato de Marcos, ni en el de Mateo, ni en el de Juan, y que llega desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 50. ¿Vale? En todos esos capítulos, en donde San Lucas, excepto una de esas 18 parábolas, que la pone en el capítulo 7, todas las demás están en esta sección que llamamos la sección del camino. ¿Vale? Yo creo que sí, tiene un poco de todo de lo que has dicho. Una sensibilidad especial sin haber conocido a Jesús. Que esta es otra, ¿no? Esta es otra. Porque nos encontramos con alguien que escribe un evangelio, como vimos en el prólogo, después de haberlo investigado cuidadosamente, y además señala, tal como nos lo transmitieron quienes fueron testigos oculares. Es decir, yo me quedo fuera, yo no fui testigo ocular, ¿no? Pero te lo transmito tal como nos lo transmitieron y después de haberlo investigado cuidadosamente, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido, querido Teófilo, ¿no? Entonces, yo creo que está esta personalidad de San Lucas, que creo que se siente absolutamente identificado por un Mesías que nadie ha logrado comprender de sus contemporáneos, ¿no? Y esta es otra de las cosas que había pensado que viéramos hoy, que, bueno, lo veremos cuando lo veamos, ¿no? Pero, por ejemplo, las expectativas mesiánicas. No todos los judíos pensaban que el Mesías que tenía que venir fuera de una determinada manera. Como he dicho, he hablado de varios grupos: fariseos, saduceos, esenios, celotas, samaritanos, herodianos. Pero eso no es lo peor. Vamos, lo peor. Lo más impactante, ¿no? Lo más impactante es que Jesús no cuadra en las expectativas de ninguno de estos grupos. De ninguno de ellos. ¿Y quién sobre todo lo resalta esto? San Lucas. ¿Vale?
No es que los demás no nos hablen de esto. Entonces, ya digo, independientemente de quienes compusieran la comunidad de San Lucas, yo lo que sí que creo es que él trató de insistir a su iglesia que no podían olvidar a los pobres, fueran lo que fuesen las personas que vivían en su comunidad, ¿no? De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a hablar una y otra vez de esta obsesión de San Pablo, de esta colecta para los pobres de Jerusalén, que va a ser el motor de los últimos años de su vida, ¿no? Y es también San Lucas el que cuenta esto, ¿no? O, qué sé yo, San Lucas, que también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, cuenta los rasgos que distinguían a esta comunidad, que no tenía, dice, nada propio. Y lo que tenían propio, lo vendían, para ponerlo a los pies de los apóstoles y que ellos lo repartieran entre los que pasaban necesidad. Y uno podía pensar, bueno, es que San Lucas es un idealista, podríamos pensar, es que es un idealista, pero esto lo dice en el capítulo 2, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, inmediatamente después, nos cuenta una historia y dice, pero no todo era así. Es decir, no me digáis que yo soy un idealista porque estaban Ananías y Safira, que tienen un campo y se dicen el uno al otro, vamos a venderlo, nos lo vamos a quedar, pero vamos a quedar además como reyes, porque nos lo vamos a quedar casi todo y vamos a decir que esto es lo que hemos obtenido y somos tan magnánimos que lo entregamos todo a los pies de la comunidad, ¿no? Es decir, nos muestra San Lucas este poner los pies en el suelo. No soy tan idealista como pensáis que soy, ¿no? También en aquella comunidad, como nos pasa en las nuestras, ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Pero yo creo que San Lucas está así obsesionado con ese proyecto de contar a este Jesús. Qué bueno. En cualquier caso, a tu pregunta iremos respondiendo porque es una pregunta muy complicada en la que tenemos que tener en la cabeza todo el Evangelio para, bueno, o si no todo el Evangelio, los capítulos del 9:50 hasta el 19, del 9:51 hasta el 19:28, perdón. ¿Por qué? Pues porque estamos precisamente ante ese Jesús inédito del que nos habla San Lucas, ¿no? Y es un Jesús que recoge de alguna manera un rostro por encima de todo de un Dios misericordioso, por encima de todo, ¿no? Absolutamente de todo. Y todo está en función de eso que quiere contar. Lo aprendió de Pablo, lo llevaba en su corazón. Pues ahí también estaríamos con las mismas conjeturas, ¿no?, que podemos hacer y hipótesis que podemos lanzar, de las que no podemos estar absolutamente seguros, pero de lo que sí podemos estar seguros es que este hombre decidió implicarse al máximo en la expansión de la Iglesia. Me refiero a San Lucas, no ya a San Pablo, ¿no? Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles están todos esos fragmentos en donde en la inmensa mayoría de esos textos de San Lucas están narrados en tercera persona del singular. Entró, pronunció este discurso, visitó a los dirigentes, y luego están lo que llamamos las secciones nosotros, ¿no? Fuimos, nos embarcamos, entramos en la sinagoga, tuvimos que salir corriendo, querían lapidarnos, en donde San Lucas muestra, ¿no?, que está, y por eso se habla de él como del compañero inseparable de Pablo, que el mismo Pablo dice, ¿no?, todos me han abandonado, solo Lucas, el médico queridísimo, permanece conmigo a mi lado, en la carta a los Colosenses, ¿no?, al final, en el capítulo 4. Gracias. Una duda que tengo. Lucas escribe a una comunidad que no era judía. Bueno, pues hasta eso, hasta esto está en entredicho, pero la inmensa mayoría, cree, ¿no?, la inmensa mayoría de estudiosos de San Lucas cree que escribe para una comunidad que no era judía.
para una comunidad pagana, de habla griega, y que está probablemente en una ciudad importante, quizás en Acaya, quizás en Roma, o probablemente en Éfeso, ¿no? Pero, sin ir más lejos, profesor Josep Rius Camps. Sus apellidos y su nombre no deja lugar a dudas, ¿no? Es catalán y español. Y lo sé porque somos amigos. y este jesuita soltó un bombazo. El año 2006 teníamos que tener un congreso porque celebrábamos los 50 años de la casa que los biblistas españoles tenemos en Jerusalén para ir a estudiar, y que se llama la Casa de Santiago, el Instituto Bíblico y Arqueológico Español. Y teníamos en el año 2006 el 50º de la erección de aquella casa, y vamos a celebrar el congreso allí, y pues ocurrió algo parecido, bueno, menos brutal, ¿no? Pero ocurrió algo parecido, y desde el Líbano, Hezbollah lanzó muchos misiles, tanto que el gobierno de Israel nos impidió celebrar el congreso allí, y lo celebramos en Salamanca. Uno de los ponentes era Josep Rius Camps, y comenzó diciendo que no solo San Lucas no escribe para una comunidad pagana, sino que este tal Teófilo es ni más ni menos que un rabino judío, ¿no? Bueno, la polémica estaba servida. Así es que, pero vaya, yo digo que mi amigo el profesor Rius Camps es un ave singular. Quiero decir que muy pocos sostienen esto, ¿no? Nos hemos pasado el tiempo, no le he dejado además formular la pregunta a don Aquilino, que está revolviéndose en la silla. Bueno, no es que no la haya dejado yo, no la habéis dejado vosotros, pero vamos, yo os quiero dar las gracias porque en realidad esto es un coloquio y no es pues eso, una charla con un único sentido, ¿no? Sino que esto es muy enriquecedor, así es que quiero daros las gracias por vuestra participación, ¿no? Tan grande y además con preguntas muy incisivas, muy interesantes, muy difíciles de responder, ¿no? Y algunas de ellas, pues como habéis visto, tan solo con hipótesis, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que son las 10 menos cuarto, es un poco tarde, así es que el próximo día empezaremos por lo que teníamos que haber hecho hoy. Y bueno, pues si no podemos ver todo el Evangelio en un curso, como además la obra de San Lucas, el Evangelio y los Hechos son dos, pues podemos alargar estos coloquios de San Lucas. Bueno, le damos gracias al profesor, a don Ricardo, aunque haya sido todo de preguntas y respuestas, pero no deja de ser muy iluminador todo esto. También tengo que decirle que no se me va a olvidar la pregunta. Me está diciendo, prepárate, porque te tengo pillado. Porque todo lo que tiene que ver con Nazaret, a mí me toca muy de lleno. Muy bien. ¿Vale? Mi espiritualidad. Así que me la reservo. Muy bien. Y entonces solamente, bueno, pues desear a don Ricardo y a todos pues una feliz Navidad y una buena entrada en el año que empieza. Y que os reservéis todos la próxima cita de formación bíblica, que es para el 16 de enero, ¿vale? 16 de enero a las 8:15 os traéis todas las sobras de los turrones y los celebramos también. Muy bien, feliz Navidad. Feliz Navidad.